Hello y bienvenidos todos a Una Taza de... En este caso, una taza de chocolate. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Nico. Hola, Mari. Nico es un filósofo, es un chico demasiado inteligente. Si ustedes vieran, en el rato que hemos podido conversar, se nota que sabe muchísimo y esperamos poderles transmitir todo ese conocimiento que él sabe. Recapitulemos un poquito. Hemos venido hablando de diferentes vocaciones, hemos venido hablando del llamado de Dios a la vocación sacerdotal, a la vocación religiosa. Hemos también hablado un poquito del noviazgo, de la soltería. En esta ocasión vamos a estar hablando un poquito de cómo es nuestro papel siendo laicos. Bueno, hoy en esta ocasión no nos acompaña Dani, nos acompaña Tom. Entonces, bueno, corre video. Bueno, listo. Entonces, bueno, Nico, cuéntanos un poquito cómo es tu historia, háblanos de ti. Pues a ver, ¿qué les cuento? Yo pues crecí en una familia pues muy linda. Yo creo que gracias a Dios tuve muy buenos papás, un ambiente familiar muy tranquilo, ¿no? Entonces mi niñez fue muy linda. Mis papás eran creyentes, así no súper devotos, pero pues obviamente todas las cuestiones de los sacramentos, de llevarme a misa cuando era niño, de rezar en la noche, pues gracias a Dios estuvo, porque creo que eso es un poquito una semillita para lo que va a ser mi vocación, ¿no? Digamos que esto lo recuerdo mucho mi abuelita, la mamá de mi mamá. Yo la quiero pues mucho, ¿no? Ya está en el cielo, pero ella me hacía rezar el rosario con ella, ¿no? Entonces yo de chiquito era como que aburrido, pero yo lo hacía porque quería mucho a mi abuelita, ¿no? Yo digo, ahora como menos mal mi abuelita me ponía a hacer eso, ¿no? O sea, como que lo agradezco muchísimo. Y bueno, ella contaba sus testimonios de cosas de fe, ¿no? Tengo muchos recuerdos de sus anécdotas, eso que los viejitos repiten, y digo, menos mal me contó esas historias tan bonitas de su vida de fe, ¿no? Y eso que uno no entiende, ni uno las escucha y le parecen curiosas, aburridas, interesantes, pero ahí están y significan mucho para mí. Entonces, digamos que mi vida de fe no era como, pues no era tan muy fuerte. Pero había algo. Sí, pues yo sabía que había un Dios, pero ya está, no era que entendiera muchas cosas, porque mis papás tampoco es que supieran mucho, ¿no? No es culpable, es que es la vida, ¿no? Creo que la gente no es que por elección sepa o no sepa, o a veces no es consciente, a veces no le educan suficientemente, y está bien. Pero entonces cuando tenía unos, pongámosle 16 años, tenía un profesor de música que es un hombre al que recuerdo como con mucho cariño. Él me preguntaba como que si yo creía en la Virgen, y me decía que tenía que rezar y me pegaba puños y tal. Pero, es un tipazo, ¿no? O sea, yo lo recuerdo como rece, tal, ¿no? Como de amigos. Sí, y pues eso que uno entiende porque uno es adolescente, es como, este señor que le da, ¿no? Pero entonces, hasta ahí no hay mucho de mi vida de fe, ¿no? Era como una cuestión, pues lo que me habían dicho, ¿no? Y no más. Mi primera comunión fue muy linda. Pero es cosas de niños, ¿no? Como yo me acuerdo cuando estaba haciendo el curso de primera comunión, yo nunca llevaba la tarea, y la monjita que nos formaba nunca me decía nada. Me acuerdo de eso. Yo decía, siempre se me olvida la tarea. Pero me acuerdo que, no sé, una cosa que ella nos enseñó a los niños era como algo en la bendición. Esto es una bobada, pero ahorita lo recuerdo con cariño, ¿no? Cuando uno decía, nace en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, y juntar las manitos. Entonces yo lo hago, pero porque yo me acuerdo de la monjita, ¿no? De la Madre Angelina, que era toda bonita, una viejita toda linda. Pero claro, eso yo lo recuperé o le hallé sentido grande. ¿Por qué? Porque mi conversión realmente está cuando estaba en la Universidad de La Sabana, ¿no? Yo cuando terminé el colegio, yo me presenté, yo quería ser biólogo porque me encantan los bichos y los animales y todos los bichos. Entonces yo quería estudiar biología y me presenté a la Nacional y a los Andes. En la Nacional quedé puesto me faltaron como poquitos puestos para pasar, entonces dije, bueno, me toca presentarme el otro semestre, porque estaba cerca. Y en los Andes no me dieron beca, entonces fue como, bueno, esperemos. Entonces me llamaron de La Sabana y me ofrecieron beca, pero allá no había beca, pues no hay biología. Entonces yo dije, ¿yo qué estudio? Pues no había biología. ¿Qué era lo que quería? Sí, pero pues era una oportunidad muy buena. Sí, entonces claro. Mis papás dijeron, elija lo que hay y ya después miramos. Entonces yo dije, pues como mi papá derecho, y estudiemos derecho, entonces me metí a derecho. Fue una elección un poco extraña, ¿no? Entonces a mí me hicieron las entrevistas, y cuando tuve entrevista con el decano de derecho, que era el hermano del rector en ese momento, el rector era Obtulio, el decano era Luis Gonzalo Velázquez, que había sido, creo que, magistrado auxiliar, bueno, no sé. Y él me preguntó que por qué quería ser abogado, y pues uno así todo chiquito, y yo le dije como, pues porque no había biología, no sé qué, le conté mi historia y dije, y acá estoy, pero no sé por qué quiero ser abogado. Y él dijo, no, este tipo no, está como acá? Está perdido.
Entonces mis papás fueron a hablar con el venga, que chino esto y esto. Y bueno, es una familia linda, entonces aceptemos al chinito. Entonces me aceptaron. Digamos que fui muy afortunado. Yo entré a la semana, una semana tarde entró un compañero que se convirtió en un amigo mío, se llama Víctor Renza, él venía del Huila, ¿no? De Neiva. Y entonces él me empezó a invitar a cosas como de formación. Eso eran como de formación de liderazgo, se llamaba Faros. Y en eso estaban, pues, eran como en cosas de virtudes y demás. Y ahí empecé a escuchar cosas, ¿no? Y en la Sabana hay algo que se llama asesor cuando uno está nuevo, no sé si... ¿El asesor académico? Sí. Sí. A mí me tocó un profesor que es un ser absolutamente admirable, yo creo que es una de las personas que más admiro en el mundo, que se llama José Benjamín Rodríguez Iturbe, que es un profesor de Derecho. Ya es mayor, ¿no? Pero él es un príncipe, ¿no? Si uno lo ve, tiene una forma de ser absolutamente noble en el sentido casi literal del término, ¿no? Él es venezolano, él está exiliado de Venezuela por el gobierno de Hugo Chávez, pero él es de familia de próceres de la independencia. Él fue lo que sería acá el presidente del Congreso de la República, él era eso en Venezuela, ¿no? Sí, él fue diplomático, ¿no? Él tiene anécdotas así, ¿no? Es como cuando yo estuve con Fidel Castro en 1970. Y no, ¿sí? O cuando yo estaba en el gobierno de Allende hablando con tal, yo no sé cómo... O una vez, no sé, lo entrevistaron para algo en Rusia, no sé, cosas, porque es un tipo de mundo, ¿no? Es un hombre de mundo, que sabe muchos idiomas, que escribe libros y, mejor dicho, tiene 2 doctorados, es un hombre muy culto. Pero él es católico y es del Opus Dei, ¿no? Entonces, claro, yo no tenía ni idea de nada porque yo era un bruto. Entonces, él me hablaba y yo era como, uy, este señor, ¿qué onda? O sea, es que era impresionante verlo, ¿no? Y su porte impone, ¿no? Como autoridad y es deslumbrante, ¿no? Entonces yo me la pasaba hablando con él y bueno, y mi amigo que les digo que me iba invitando a cosas y poquito a poco, ¿no? Y yo agradezco mucho haber entrado a Derecho en la Sabana porque el tipo de formación que dan es muy especial, ¿no? Entonces, claro, yo tengo como una tendencia, ¿no? Yo soy un poquito alternativo, ¿no? Y cuando yo entré a la carrera a mí me decían el hippie, ¿no? El hippie, el apodo. Sí, pues porque yo era más alternativo todavía. Entonces, claro, de todas formas, no me gustaban tanto las materias de derecho como derecho constitucional. Más me gustaba la filosofía del derecho, teoría del derecho, ese tipo de cosas. Y va a ser muy importante porque en esas materias me empezaron a hablar de algunos temas que son muy importantes, yo creo, para un cristiano, ¿no? La cuestión del derecho natural, la doctrina del derecho natural y el derecho positivo. Que, bueno, no voy a entrar en eso, pero digamos que yo sí como que lo asimilé como algo muy importante muy pronto. Y tuve profesores muy buenos y bueno, y ese fue como el primer paso. En ese punto, mi amigo, el que era del Huila, me estaba convenciendo para que me confesara, ¿no? Como estaba que me fregaba para que me confesara. Y tú ya estabas como un poquito más involucrado, o sea... Sí, pues yo iba porque igual no estaba cerrado a nada y tampoco era que fueran increyente o nada, ¿no? Pero o sea, era como... Bueno, vamos como... Y el pan era todo chévere, entonces era como... me parecía así. De parche. Sí, entonces una vez hubo como una convivencia en Machetá. Nos llamaron a algo que se llamaba la EFA, que era como una escuela agraria. Y allá nos quedamos unos de derecho, ¿no? 2 de mi semestre, chiquitos, o sea, estábamos primero, segundo semestre, no me acuerdo. Y en el bus, yo le había dicho que me quería confesar y me estaba confesando con él. Estaba asustadísimo porque yo solo me había confesado la vez de la primera comunión cuando era chiquito y esa. Entonces ahí ya fue mi primera confesión y pues al final cuando dije todo como era todo, bueno, no fue tan grave, ¿no? Porque uno sí le tiene de pronto... Ese como... como la cizaña. Sí, no sé, pero es algo interior, ¿no? Cosas, Sí. Pero no, el padre Andrés es un sacerdote extraordinario, es absolutamente... También todos los que lo conocimos en esa época, más que era muy joven, lo admirábamos profundamente, ¿no? Entonces, y lo queríamos muchísimo y tenía como mucho feeling con nosotros, entonces... Ahí fue, esa fue mi conversión, digámoslo así, ahí fue cuando me acerqué mucho a la fe, a Dios y eso es, más o menos, como esa historia temprana de conversión. Ok, creo que eso va un poquito relacionada con la segunda pregunta que te teníamos, que era cómo conociste a Dios, ¿no? Ok, pero entonces eso, digamos que allá entonces fue un proceso. Además, claro, yo ya estaba teniendo como esos deseos intelectuales, entonces yo me puse a leer puras cosas así, Tomás de Aquino, tal, ¿no? Pues obviamente no va tan profundo, pero ya era como mi interés, ¿no? Biografías de santos, y eso fue, ¿no? Entonces, pero así fue como conocí a Dios, entonces. Ok, y digamos que tú sentiste
¿O hubo algún momento, algún hito donde tú dijiste como ya quiero ser un laico comprometido? ¿Cómo pasó algo en tu vida? O... Vale, entonces yo primero no entendía mucho, pues todavía estaba un poquito, no sé, como verde, ¿no? Como chiquito para ciertas cosas. Entonces yo empecé a leer mucho, y bueno, esto va a llevar a responder eso, ¿no? Yo leí mucho sobre la Orden de Predicadores por Tomás de Aquino. Entonces me encantaba leer, yo leí las biografías de Santo Domingo de Guzmán, de las órdenes mendicantes, todo, y pues la historia. Y yo era como, qué chido. O sea, y eso de la pobreza y vivir en convento, ¿no? Todas esas cosas como que me empezaron a llamar la atención. Tenía por allá 22 años. Entonces, un sacerdote me dijo como, pues vaya y viva la experiencia con un religioso para ver si eso es lo que le gusta. Entonces yo me puse en contacto con los dominicos y fui ahí a la 72, cerca de el Circunvalar, donde está el convento, ¿no? Donde está el colegio Jordán de Sajonia. Entonces estuve un sábado, me acuerdo muy bien. Lo hicieron como una actividad para jóvenes, todos eran un poquito más chiquitos, de 16, 15, 17, 18. ¿Y tú qué edad tenías ahí? 23, pues no era mucho más grande, pero yo era sí, más grande. ¿Sí? Mayor. Entonces ahí conocí cosas y pues normal, eso fue como el primer acercamiento. Luego nos invitaron a una finca que tienen en el Valle del Cauca, en Santander de Quilichao, que eso es zona roja, ¿no? Eso es por allá todo difícil. Y una finca que se llama Dominguillo, ¿no? Y allá nos llevaron a hacer misión. Fue muy bonita esa experiencia, ¿no? Porque uno ve ciertas realidades que como citadino no conoce de su país, ¿no? Muy lindo, fue muy lindo, ¿no? Y de hecho yo todavía tengo el número de una de las señoras que viven allá y a veces me escribe. Sí, porque nosotros como hicimos, yo estuve muy pendiente de ella y a veces me llamaba, me decía que necesitaba algo y yo trataba de ayudarla cuando era más peladito. Entonces esa fue una experiencia muy bonita. Entonces fue muy lindo, aprendí muchas cosas, pero dije, esto no es lo mío. Yo dije, como no, yo me quiero casar. No, ya, o sea, pero entonces, en ese momento, perdón que te interrumpa, sí. como que llegaste a dudar, o sea, llegaste a pensar como, de pronto lo mío es el sacerdocio. Yo quería ser fraile, pues probablemente, porque el fraile, el fraile, pues, dominico, se hace fraile y puede hacerse sacerdote o no, ¿no? Entonces, no es como obligatorio. Pero yo no estaba pensando en ser sacerdote, yo quería la vida religiosa de regla, yo quería seguir regla, ¿sí? Eso me parecía como impactante, ¿sí? El hábito, me encantaba ver cómo llevaban el hábito, no sé, esas cosas me parecen lindas, no sé, es muy chévere, sí. ¿no? Todavía me encanta la vida religiosa, ¿no? Me parece una cosa, además, como surreal, ¿no? Como es muy lindo, ¿no? Entonces, bueno, entonces yo dije no, y preciso conocí tuve una novia, etcétera, y pasó algo en ese proceso. Yo ya estaba haciendo las dos carreras, Derecho y Filosofía, porque abrieron también Filosofía, yo estaba haciendo las dos. Yo entré como en una crisis en mi casa muy dura, económica, pero yo ya también, la filosofía es muy difícil, ¿no? Toca con cuidado estudiarla. Entonces yo entré en crisis espiritual, o sea, ya tuve un profesor que es quizás uno de los hombres, no es el hombre más inteligente que he conocido, es un genio, literalmente es un genio en estricto sentido, ¿no? Y él era cristiano, pero no, excelente maestro, ¿no? Y tuve muy buenos maestros, pero igual leer ciertas cosas me estaba como confundiendo. Y creo que fue bueno a largo plazo, pero sí estaba muy confundido. Entonces, pasó que esa crisis unida a esas dudas empezaron a hacer como mucho, sí, hicieron algo en mí, ¿no? Entonces, como que yo no entendía ciertas cosas y dije, yo ya no podía creer en Dios, o sea, yo iba a misa y todo me parecía como absurdo, y me hablaban de Dios y me parecía absurdo. Yo no tenía nada en contra, ¿no? No era como que me hubiera vuelto antirreligioso, pero me parecía fantasía, ¿no? Es como, esto es un cuento. Pero me parece muy importante mencionarlo, porque a veces como que nos sentimos mal por llegar a entrar en ese tipo de crisis, y ese tipo de crisis es normal, es entre la gente que cree en Dios, sí. Esos periodos de desierto que se podrían llamar. Sí, entonces digamos que esa creo que es la crisis más fuerte que he tenido, pero no ya solo como en mi vocación de creyente, sino en la vida. A nivel general. Sí, o sea, fue muy difícil, ¿no? Por muchas razones familiares y personales y circunstanciales. Entonces yo no creía en nada,
pero no era como que detestara la fe, ¿no? Era como, esto Como me el enseña odio, ¿no? mucho. Sí, no. Como Esto un me tipo de agnosticismo, por decirlo así. Pues, no, yo era ateo, yo tenía esquema O sea, materialista, llegaste a ser- porque O sea, claro, como yo soy filósofo, claro. a mí me gusta de alguna manera definir las cosas, porque no me gusta como, no, es que yo no estoy seguro, entonces de pronto existe, De no, no existe, y punto, no es una decisión también para no complicarme y ser coherente, porque yo soy en ese sentido intelectual muy rígido, no como psicorrígido, sino a mí me gusta que las cosas sean o no sean, no como, ay, yo opino. No, eso me parece como tonto, Sí. no me gusta la gente que todo lo opina y no tiene ni idea de nada, No. o sabe o no sabe, y si no sabe, cállese, y si sabe, defiéndalo. Defiendan. ¿Sí? Entonces yo era materialista, sí, pero en el sentido más profundo. Todo es materia, eso de la religión es fantasía. Y seguro enseña mucho, pero es fantasía, no es real, todo es materia, ¿no? Entonces esa fue como mi crisis, y bueno, la vida me fue mostrando cosas con el tiempo. Tuve una novia y pues fue una relación poco funcional, ¿sí? Y yo acá me dije, no, esto no me está funcionando tampoco. Entonces dije, y ahí empecé a tener dudas de fe. En un punto entonces yo vi, no está relacionado para ningún lado, terminé la relación y dije, tengo que buscar a Dios sí o sí, ¿no? Me habían pasado ya muchas cosas y ya entendía otras cosas. Sí, porque no era porque estuviera cerrado, era que estaba en un tránsito, no sé, sí, aprendizaje. Y busqué a un sacerdote y ahí fue como, usted dígame qué hago, que yo obedezco. Sí, o sea, ya no me voy a complicar con mi cabecita, porque la filosofía puede llevar eso un poco, ¿no? A confundirse, o pensar mucho las cosas, como pensar mucho las cosas, ¿no? Entonces yo le decía al padre como, usted dígame qué tengo que hacer y yo lo hago, y él era como, tranquilo, tratemos con esto, y yo, eso voy a hacer, pero yo me lo tomaba como... Literal, sí, mandato. sí, yo en eso, y fui muy juicioso y me decía, vas a hacer esto, y así es, vas a hacer esto, así esto, otro. Y fue así un proceso como de 3 meses. Yo tenía un amigo, es un amigo muy cercano, es un gran tipo, que él pues siempre ha sido creyente, pero se había alejado un poquito de la circunstancia que habíamos compartido, porque él había sido parte de ese proceso de otra forma. Y me dijo, ve, vamos a retiro, que yo hace rato no, y como que me dieron ganas de ir a retiro, vamos. Y yo le dije como, me cayó de pelo como... O sea, justo porque sí, estabas como en ese- tratando de sí. salir de esa crisis. Entonces yo le dije, vamos, bacano. Entonces fuimos allá en la convivencia. El director de la convivencia es un tipazo, es un hombre que yo admiro profundamente. Y en ese momento no lo conocía tanto, ya lo conocí un poquito, pero yo sabía qué clase de persona era. Entonces estuvimos en el retiro, hablé con él. Y mi amigo, el que les digo que me invitó al retiro, dijo, les va a estar dando formación cada 15 días, vamos. Yo, sí, vamos. Entonces yo empecé a ir juicioso. Mi amigo no pudo tanto porque él está casado y él trabaja viajando por el mundo, entonces se le complicó, pero yo sí estaba súper juicioso y ahí es cuando ya estaba totalmente convertido otra vez, ¿no? Pero tengo una duda. Ajá. Hubo un momento en el que tú dijiste como, soy ateo completamente, Sí. ¿sí? O sea, estabas como, habías tomado esa decisión. Es que yo ni siquiera era ateo. Yo decía, ateo es definirse en función de Dios. Sin Dios, no, yo creo que solo hay materia. Uy, pero eso ya no es un poquito nihilista incluso. Sí, claro, es que en el fondo, claro, sí, pero es que yo entendía eso precisamente, entonces, pero ese era mi punto, ¿sí? Sí. Pero precisamente por eso entendí también ciertas cosas, ¿no? Pero, Entonces, sí. pero tú como que leíste algún autor o qué fue que tú dijiste como, uy, como que otra vez volver a decir como de pronto fueron sí. los mismos autores ateos que leía. Los mismos autores hay ateos varios fueron los que te llevaron. Sí, porque hay como varios que admiro hay mucho. algunos que por ese razonamiento uno como que llega como a la Argumentación. como o sea, como que llegan en bucle. Claro. Nuevamente, sí, de hecho todavía pues no tanto el bucle, esto es como la razón por decirlo así, sino tipo de que tú leyendo el argumento te empiezas como a verle la contra y a eso le empiezas a dar más sentido, algo así. Más o menos, entonces hay uno que es, yo se los comenté ahorita, que es Schopenhauer. Es difícil de leer, no se lo recomiendo a todo el mundo, es peligroso afectivamente, incluso no solo intelectualmente. Para el que esté preparado va a disfrutarlo mucho y va a aprender muchas cosas. Y bueno, otro que es marxista, que está vivo, que se llama Alain Badiou, que es un intelectual muy interesante y lo admiro mucho como intelectual, porque dice cosas muy valiosas y que son verdaderas. Pero entonces leyéndolos, algo como que me hizo clic, ¿no?
y me ayudaron a ver por qué sí tenía que ser la fe, no porque ellos lo defendieran, sino porque lo entendí, ¿sí? Sí, eso. Ok, pero, o sea, como lo entendiste un poquito por sus argumentos, ¿sí? O sea, como al ver porque que ellos me di mismos cuenta, volvían a lo mismo. No, Okay. porque me di cuenta que tenían razón porque no tenían razón, ¿sí? Okay. Básicamente era como algo como lo que dice Tomás, ¿sí? Yo me di cuenta que lo que decían no era tonto, pero había algo que no era suficiente, ¿sí? Que era incompleto. Okay, que era y ese vacío y ese incluso esa oposición que tenían, algo ahí no era del todo suficiente como respuesta a lo que pensaban. Y yo, como les digo, tuve una formación demasiado buena, porque además en mi carrera de filosofía, todos los profesores que tuve, pues en su mayoría eran creyentes y católicos, y un gran nivel intelectual, ¿no? O sea, eso es una ventaja que tuve tanto en derecho, claro, porque eran todos, digámoslo así, de primerísimo nivel en teoría del derecho, pero entendían la doctrina católica, y eso digamos de modo indirecto caló en mí sin que yo me diera cuenta. Y lo mismo en filosofía, porque me trajeron profesores de Europa, pues no sé, de la Santa Cruz de Polonia, un sacerdote que era un tipo extraordinariamente brillante, que era rector de la Universidad San Juan Pablo II de Polonia, o sea, sí, era un tipo que sabía 12 idiomas, un sacerdote, 12, no, qué locura, el Ladislav 12 idiomas, un tipo extraordinariamente inteligente. De España, o sea, Alejandro Llano, para que nos diera un seminario de Tomás de Aquino, de la Santa Cruz, uno que nos diera Teodicea, ¿no? Que es teología natural, bla, bla, bla. Entonces, claro, en el fondo yo ya la madurez iba conectando cosas mentalmente. Yo decía, no, ya entendí, ya entiendo por qué esto es falso, ya entiendo por qué esto no. Sí, como que el rompecabezas ya logró encajar todo, ¿no? Y eso fue. Bueno, yo te estaba interrumpiendo en lo del hito, entonces, para concluir un poquito, esta parte, digamos que el retiro, según entiendo, sí, fue, y el volver a encontrarte con esos argumentos de fe, fue lo que tú dijiste como, ya voy a hacer un laqueo comprometido, como ese reencuentro con Dios. Entonces, a eso iba, ¿no? Entonces, en ese punto, yo como empecé a ver esta formación que les decía que era cada 15 días, llegó un punto, es formación en el Opus Dei, que es una vocación dentro de la iglesia, pues ahorita no voy a hablar de eso, pero les invito a que busquen porque es una comunidad muy linda, ¿no? Es una forma de vida muy linda. Entonces, ahí yo un día le dije, él se llama Alberto, le dije a Alberto, yo quiero ser supernumerario. Y él me dijo, eso es una vocación dentro del Opus Dei. Igual podrías explicar un poquito chiquitico. Sí, la vocación del Opus Dei es una vocación para todos, que es la santidad en la vida ordinaria. Es decir, yo me hago santo viviendo lo que tengo que vivir en mi vida ordinaria, la que no brilla a las luces del público en los grandes puestos, ¿no? Yo me santifico siendo buen hijo, buen trabajador, buen amigo, estudiando, tomándome una cerveza, jugando ajedrez, o sea, tocando guitarra, en fin, ¿no? En una fiesta, etcétera. O sea, es decir, vivir bien la vocación cristiana, con orden, pero sin salirse del mundo. O sea, no hay que volverse religioso, ¿no? Que eso es lo que habíamos hablado un poquito. Entonces, eso es. Entonces, yo le dije, yo quiero ser supernumerario, que es vocación a la santidad en la vida ordinaria, con la posibilidad de realizarlo a través del matrimonio, ¿no? Entonces, él me dijo, bueno, pensémoslo, ¿no? Y vamos mirando. Ve leyendo esto y vamos, ¿no? Como medítalo, descubre si es lo tuyo. Entonces yo ya estaba seguro, pero pues yo entendía que pues toca hacer caso, ¿no? Entonces yo le hago caso porque además su opinión y su dirección para mí era importante, ¿no? Entonces al mes tal vez de haberle dicho que yo quería, él me preguntó, bueno, ¿y qué has pensado? Yo le dije, la única razón por la que no es porque ustedes me dijeran que no, sino aquí estoy, así convencido, ¿no? Y él dijo, listo, firmemos el contrato, ya. Pues está, póngale notaría, aprobado, el sello rojito, entonces ahí fue, entonces, pero yo ya tenía esa conciencia clara, ¿no? Después de que lo que les digo, ese rompecabezas se unió, ya toda crisis o toda dificultad es más de no sé qué hacer, ¿no? Pero por la circunstancia, no una cuestión de no estar seguro de la vocación. Ok. Algo fuerte, porque ya era como decir en ese momento en el que aceptaste como esto es de por vida. Sí, claro.
Para mí es eso, La es resolución. que es hasta la muerte, o sea, esto es, sí, como el que se casa, o sea, sí, como el que se hace sacerdote, o sea, esto es toda la vida, ¿sí? Eres muy de lo que se hace, lo que hoy ahorita hablábamos. Sí, porque pues en eso soy filósofo. Hay un Sí. principio, ¿no? Que hay un principio que es el de tercero excluido. Hay verdad o hay mentira, pero no hay intermedio. Eso es un principio racional. Y es verdad, no hay nada intermedio, ¿sí? No hay nada intermedio entre el sí y el no, ¿sí? Es sí o no. Y pues es válido el no y es válido el sí dependiendo de la circunstancia, ¿no? Pues porque la vida es compleja. Pero en las cosas importantes tiene que ser un sí. O sea, si yo me caso no puede ser de pronto. Es que eso es un no. Sí, exacto. Eso es un no. Ese de pronto es un Como no una lógica torpe. también, Es un no torpe, ¿no? Al menos el no es seguro, ¿no? Y a mí eso es... Hay un pasaje en el Apocalipsis, ¿no? Cuando le habla el ángel de la Odisea, ¿no? Que dice... A los tibios los vomitaré de mi boca, Sí. ¿no? Porque no fuiste ni bueno ni malo. Como que sí, pero no. No, a los tibios, eso. Convencido. Y a mí ese siempre me resonaba, ¿no? Entonces era como, bueno, sí o no. Ahora que la lucha es difícil y uno siempre a veces está en esos matices, pero la lucha tiene que ser a pesar de eso, sí, ¿no? Porque esa es la lucha A de la pesar vida. de los momentos difíciles, Claro. de los desiertos, siempre decirle como sí, Exacto, Señor. entonces eso. Ok, y digamos que en este camino has tenido ya, desde ese momento, digamos que dijiste, bueno, voy a ser un laico comprometido. Sí, sí, sí. ¿Has tenido momentos de crisis? Seres humanos es un poquito